El Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, los que están pegados a la señal de estos medios tan importantes, las redes sociales. De vuelta otra vez con Vida TV y por supuesto del ministerio Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Para mí es un privilegio volvernos a encontrar para seguir tocando las cosas que realmente nos convienen. Y que estas cosas que nos convienen van a darle en esta oportunidad continuidad al mensaje que teníamos anteriormente, que tenía que ver con el perfume de Dios. Cuando hablábamos en aquella oportunidad, estábamos tocando lo relativo a una palabra unción. Unción. Y el ungido, que es la parte central, donde el griego es Christos y para los hebreos es Mesías. Hablábamos en aquella oportunidad que el ungimiento tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya finalizamos con eso en la primera parte. El Espíritu Santo de Dios vino con Jesús a mostrarse de una manera tan especial en la que él representaba la posibilidad de romper con el yugo opresor del diablo que tenía sobre los hombres. Decíamos como de una manera tan especial también que Dios introduce conceptos en la historia humana para que se vaya entendiendo procesalmente el asunto de la verdad. Y tocábamos en aquellas oportunidades que el pueblo de Israel, al salir de Egipto y llegar para poder llegar a Canaán, debió recibir las instrucciones de cómo vivir en una sociedad en línea con Dios y en armonía con aquel pueblo. Porque había algo que esperar que era grande, era el advenimiento del Hijo de Dios en el tiempo especial donde él iba a manifestar toda su unción. Pero que esa unción no solamente estaba en la persona de Jesús, porque ya Dios le había dicho a Moisés que los planes de Dios era tener un reino de sacerdotes y de gente santa. Y que en aquella oportunidad explicábamos que el sacerdocio que Dios está pensando es que usted y yo seamos sacerdotes. Dios está constituyendo una nación de sacerdotes y de gente santa. Y que eso estaban expresados en una primera muestra, en una proyección acerca de los 5 postes que estaban simbolizados en Éxodo, en el capítulo 30, versículos 37 y 38, lo mismo que también en el 26, 37, que hablaban pues de los postes a través de los cuales tenía que pasar a alguien, no podía entrar al lugar santo donde estaban la mesa de los panes de la proposición, donde estaba el incienso y donde estaba también la lámpara. No podían entrar sin antes pasar por los 5 postes que tipificaban apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Igual que después de Jesús, Jesús es el sumo sacerdote, pero él es quien le legó a la iglesia la responsabilidad de fluir, dándole él los regalos como ministro a hombres que tenían un perfil y que esos hombres podían contribuir, como eran los sacerdotes del pacto levítico, contribuir con el pueblo para saber cómo entender y qué es lo que Dios quiere con todos nosotros. Efesios en el versículo 11 del capítulo 4, y él mismo, dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón, el cual es Cristo Jesús.
Bueno, la vigencia, les decía la vez anterior, que la vigencia de esos perfiles, de esos regalos, de esos ministros, no cesa, todavía está, tiene vigencia. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice precisamente los mismos pasajes de los que está hablando Pablo, de que hasta que lleguemos a la estatura. Ahora, si usted ya llegó a la estatura del varón que es Cristo Jesús, que es el prototipo, que es el punto de referencia, bueno, ya usted no necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores ni maestros, ya está hecho. Pero si no ha llegado, entonces los necesitamos. De manera que la vigencia está clara y específica en estos pasajes. Por otra parte, eh, quería abordar o seguir más bien sobre este punto de la unción, del ungido, de esto que es tan importante para nuestro tiempo. Insistía en esto, la unción viene con la presencia del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 27 de la primera carta universal de Juan, él habla de esto, habla de la unción que es el Espíritu Santo de Dios. Pero usted no es ungido porque es ungido. Y ya por ser ungido, usted ya puede fluir en el Señor. Aquí hay un orden. Y el fluir en el Señor, quien marca las directrices es precisamente el Espíritu Santo de Dios. El ser ungido da la idea de que hay una autoridad. Porque usted fue consagrado para una función específica y que cuando usted lo esté haciendo, entonces usted tiene la autoridad. Usted está fluyendo como un ungido. Le dije la vez anterior que todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo y lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y un espíritu es con nosotros. El espíritu ya está morando en nosotros. Es más, nos ha ungido desde su perspectiva. Pero el ejercitarnos en ese llamamiento, en esa consagración, en esa dedicación, depende de nosotros. Depende de lo volitivo nuestro, de que nosotros querramos sujetarnos a cómo es que se bate el chocolate en este asunto. No es como usted quiera o como yo quiera, porque si no, no andamos en la autoridad de Dios. El hecho es que cuando el Señor le da instrucciones a Moisés acerca de cómo debía ser el aceite de la santa unción, los 5 componentes o elementos que configuraban aquel aceite santísimo, tenía un acompañante que era el incienso. El aceite de la santa unción tenía que ser para ungir todo el tabernáculo y sus utensilios, al igual que a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Pero hay algo que se escapa muchas veces, que cuando el Señor está citando el aceite de la santa unción y el cómo hacerlo, también le dice además, es decir, como agregándole otra cosa está el incienso, y el incienso es para el perfume. El incienso debía ser colocado en el tabernáculo. De manera que cuando estaban untadas y entraban en las funciones que le correspondían a cada quien, ese incienso iba impregnando la vida de las personas y muy especialmente en las ropas. La idea es que entendamos que simbólicamente las ropas, los vestidos, están asociados al obrar, a la justicia de Dios. Eso lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, 21, que las ropas son las obras justas de los santos. De manera que el hecho de que tendrían aquellos hombres que ser untados, embadurnados,
con el aceite de la santa unción y el estar dentro en un momento determinado bajo las directrices de Dios, sirviéndole a Dios en un tabernáculo, el incienso traía un olor en el cual iba a impregnar la ropa, es decir, las obras. En ese sentido, Pablo, cuando escribe a los de Corintio en su segunda carta, les dice que cuando nosotros andamos en la vida y entramos como si se tratara de un desfile, haciendo él memoria de lo que hacían los romanos una vez que terminaban una campaña militar, regresaban con los esclavos y entraban triunfalmente a Roma. Entonces, en ese desfile colocaban algunos inciensos, habían flores y todas estas cosas, y aquel incienso traía olores, fragancias. Aquella fragancia le daba un sentido a quienes iban entrando, unos como victoriosos, otros como derrotados y esclavos, unos para vida y otros para muerte. Nosotros significamos para el mundo el conocimiento de Dios. Ese es nuestro aroma. Se supone que cuando nosotros somos separados, consagrados y dedicados para Dios, ungidos para Dios, para funciones específicas, nosotros debemos tener presente que debemos tener conocimiento de Dios. Ya en una oportunidad, el escritor del Antiguo Testamento, para ser más específico, o sea, en su capítulo 6, versículo 6, sintetizó esto que les estoy diciendo. Misericordia quiero más que todos los sacrificios y conocimiento de Dios más que holocausto. Muchas veces queremos manifestar misericordia y se nos olvida que tenemos la responsabilidad de tener el conocimiento para que juntos puedan hacer lo que está asociado directamente con la voluntad plena de Dios. No hacer cualquier cosa, hacer bajo instrucción lo que el Señor dice en el lugar y en el tiempo de Él. Así que estamos llamados no solamente a levantar la mano y decir, Señor, yo te recibo en mi vida, sino que debe haber un deseo permanente de conocerlo a Él. Y por eso necesariamente tenemos que exponernos a los ministros que Él regaló, a los ministros que Él dio en la iglesia para ser formados. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tiene un perfil. Cada uno de ellos tiene algo que aportar para nuestro crecimiento espiritual. Para que nos encontremos luego, no haciendo las obras que se nos ocurran, sino andando en ellas. Andar en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, el mejor ejemplo de la persona ungida, el mejor ejemplo del ser ungido y funcionar como tal, fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, en las Escrituras hay otros ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, al rey David. Al rey David lo podemos escoger en cuanto a su vida. ¿Cómo fue el ungido? En una oportunidad, el profeta Samuel le encomendó Dios el que fuera a casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel, porque él ya había desechado a Saúl. Y aunque Saúl estuvo reinando 40 años, pero no caminaba como un ungido. A pesar de que en su momento lo ungieron. Pero como él andaba en sus propios negocios y en sus propias perspectivas, aun cuando lo habían ungido y Dios estaba dispuesto a guiarlo, él hizo como él quería. Por tanto, Dios no hubo respaldo. Y no hubo respaldo durante 40 años. Dios se buscó a uno que era conforme al corazón de Dios. Y este era David. Cuando Samuel fue a casa de Isaí, le dijo, ¿dónde están tus hijos? Porque de alguno de ellos va a salir el rey de Israel. Lo vengo a ungir.
y sacaron a un buen mozo que debió medir como 2 metros. Precioso, ¿ah? De ojos verdes, pesaba 100 kilos, era karateca, era un verdugo. Y entonces se emocionó Samuel. Y el Señor le dijo, mira, estás equivocado, papá. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro lo que está en el corazón. De manera que en ese momento Samuel tuvo que sintonizar muy bien su radioreceptor para entender cuándo era que Dios le estaba diciendo, este es. Y pasaron como 5 más y Dios le dijo, no, ninguno de ellos es conforme a mi corazón. Y entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿y no hay otro? Ah, sí, respondió Isaí, sí, hay uno, el menor de todos, un muchacho. Él está por allá pastoreando las ovejas. Mándalo a buscar. Vino y cuando lo vio, Dios le confirmó en el corazón a Samuel que ese era el que había que ungir. Ahora observemos las características de David en cuanto a esto que estamos hablando del ungimiento. Porque David era jovencito, pero él le temía a Dios. Y él tuvo una característica o varias características que destacar en el cumplimiento de las labores que le había encomendado su padre. Su padre no escatimó el esfuerzo o no escatimó el hecho de que él fuera un niño. Lo puso a pastorear. Los otros hijos andaban haciendo otras cosas. Pero cuando fue Samuel a buscar al rey para ungirlo, al joven para ungirlo, bueno, ellos estaban perfumados en la casa de Isaí. Pero parece ser que Dios no perfuma al perfumado. Dios perfuma al que huele a trabajo, el que es fiel. Dios perfuma a aquel que Dios le encomendó, que en todo caso era Isaí quien le encomendó a David, que pastoreara las ovejas. Y David fue diligente, con pasión, fiel en el cumplimiento de sus labores, hasta el punto de que tuvo que aprender a batallar con leones, con osos, para defender a las ovejas. Y en sus tiempos un poquito más libres, hasta cantaba, componía salmos para Dios. Y esto se corrió la voz. Se corrió la voz porque algunos que ya después conocieron el problema que tenía Saúl de tormentos de carácter espiritual, les dijeron que nosotros conocemos a uno que sabe tocar, que sabe cantar, que tiene buen aspecto, que es valiente, que es inteligente, y todo eso era David. Lo que estaba haciendo David era que él era apasionado y diligente con las labores que el padre le había encomendado. Hasta el punto de que eso fue la referencia que ya Dios le comunicó a Samuel para poderlo ungir. Lo ungió y le dijo, este es el hombre que va ahora. Como ha sido fiel en lo poco que le encomendó su papá, yo le voy a poner progresivamente en mucho más. Y de ser pastor de ovejas pasó a ser el pastor de una nación, procesalmente, porque fue diligente. Fue tan diligente que él tipificó lo que es ser rey y sacerdote. Porque siendo rey, él pensó de qué manera hago yo, cómo debo hacer que el arca pueda venir a mi casa. Él anhelaba el ejercicio sacerdotal también. Eso es la tipificación de lo que es el rey y sacerdote. ¿Cómo hago yo para traer el arca? Y de eso está escrito en Samuel y Reyes. ¿Cómo hizo él para traer un arca? Se habla entonces de el tabernáculo de David. Él descansó y fue feliz cuando llevó el arca del pacto hasta su casa y allá le hizo un tabernáculo de cortinas y todas estas cosas
porque lo que eso significa es que él quería tener a Dios en su corazón, cerquita, allí. Eso lo entendió él. Y eso fue lo que entendió Santiago cuando en una ocasión, esto lo relata el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando tanto Bernabé como Pablo vinieron a darle informe de las cosas que estaban haciendo y de cómo es que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Y después que contaron todas aquellas cosas, Santiago entendió, Dios le dio luz y dijo así. Entonces, escúchenme bien que quiero compartir con ustedes esta porción de la Escritura en el capítulo 15 de Hechos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas así había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y es en el versículo 13 dice la clave. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto recuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Esto es, Santiago, el hermano del Señor, vino luz y hubo un entendimiento acerca, él pudo relacionar lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento y lo que estaba pasando con la iglesia en el mover del Espíritu Santo, utilizando aquellos hombres que tenían un llamamiento especial, que habían sido regalos de Cristo dados a la iglesia. Y no solamente para la iglesia, para que entendieran aquellos judíos, entendieran que la bendición de tener, de traer el arca para su casa, servía como un punto de referencia para comprender ahora que la salvación no solamente era para los judíos, sino para todos los hombres. En la medida en que aquellos quienes hemos sido llamados y hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios y no andar en cualquier obra, sino andar en las obras que Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así entonces los hombres tendrán la oportunidad de conocer también a Dios. Esto me da la oportunidad de enlazar y ser un poco más atrevido, porque cuando se habla de unción, se cree única y exclusivamente que esto tiene que ver con la iglesia, nada más. No, hermano. Y les traigo esto con una pregunta. ¿Qué cree usted que es el rey? El rey es un funcionario de carácter político. No es precisamente un profeta o un pastor. No. El rey es un funcionario político. Lo que nos quiere llevar a entender es que cada hombre, cuando es llamado a ejercer funciones para el beneficio de otro, que es en la mayoría de los casos, tenemos que ser fieles y tenemos que ser apasionados en el cumplimiento de lo que se nos ha indicado, porque eso es de Dios. De Dios no es solamente la atención, que los regalos que Él dispuso para la iglesia iban a ser solamente para ser vividos dentro de cuatro paredes o en las actividades que estos que viven en las paredes, dentro de cuatro paredes, hacen afuera. No, nosotros tenemos que afectar a una sociedad. Nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y sal de esta tierra y no quedarnos en el salero.
ni quedarnos debajo de una mesa, sino que somos levantados. ¿Para qué? Para alumbrar. Porque nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de leudar el pensamiento de toda sociedad con los principios y verdades de Dios. De manera pues que si a una persona es elegido presidente o gobernador o alcalde o diputado o gerente o coordinador de una compañía, de un instituto, de una empresa, fíjense que voy diversificando, o que sencillamente usted es llamado a ser gerente de un departamento, que usted ha sido llamado a ser responsable de un área y de la especificidad de un trabajo, usted ha sido ungido. Es decir, usted tiene la oportunidad de fluir con lo que Dios le ha dado como talentos, como habilidades, como capacidades. ¿Para qué? Para anunciar y para andar con el Espíritu Santo, dando testimonios de quién es el que mora en su vida. Así conocerán otros y le darán la gloria a Dios y querrán llegar al conocimiento de Dios. Si nosotros entendemos de qué se trata la unción, entonces nos damos cuenta de que esto es para ser apasionados y fieles aún en lo poquito que nosotros consideremos que sea poquito. Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios progresivamente nos ponga en lo mucho. Todos tenemos aspiraciones de eso. Por eso hay recompensa. Si no, no se hablase del bemá de Cristo, del tribunal de Cristo, donde hay galardones. ¿Cuáles galardones? Yo no sé cómo son los galardones. Hasta ahora no he entendido muy bien eso. Pero sé que debe ser bueno, porque viene de Dios. Y es una recompensa que voy a recibir por lo que he hecho mientras viva en esta tierra. Y lo que yo he hecho tiene que ser según la guianza o no del Espíritu Santo de Dios. Si es que ando caminando o andando en él. Esto, por supuesto, nos lleva a otro plano de poder hablar y tocar aspectos que se salen de lo que es la unción, pero esto será para otra ocasión. Pero por ahora quiero compartir con ustedes esta parte final y como que ser reiterativo en el llamado al entendimiento de que eso de que hoy que creemos que ser ungido es que nos lleven ante un lugar y nos pongan un aceite de oliva y nos unjan. Entonces nosotros salimos como que flotando, como a 2 centímetros del suelo. Ya estamos listos, ya somos ungidos, ya nosotros podemos inclusive respirar debajo del agua. No, hermano. Comienza el asunto. Si ya somos ungidos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, recuerden que el ungimiento tiene que ver con la obediencia, que la autoridad viene porque yo obedezca. Y Dios me va a respaldar es por la obediencia que yo haga en términos de ser fiel y apasionado en lo que se me ha encomendado. Si no, no ando en la unción, aunque tenga el Espíritu Santo de Dios. Lo que usted haga, lo que Dios le encomiende hacer, dentro de las 4 paredes o fuera de ellas, en la vida cotidiana o en la vida que usted llama religiosa, lo hacemos como para el Señor. Pablo en una ocasión escribió: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque usted está ungido. Obedezca los lineamientos, entonces usted tendrá el respaldo de Dios, andará en la autoridad de Dios y Dios le dirá al final: aquí está el galardón. Entra en el reposo de tu Señor. Vamos a detenernos en el comentario y
invitarles muy cordialmente para que usted siga buscando en su momento oportuno, a través de Vida TV, esta preciosidad de ministerio, en la que con arduo trabajo se le lleva a usted en la comodidad de estar delante de su dispositivo y escuchar todo lo que Dios tiene para usted, porque Dios le ama y en gran manera. Les habló su hermano Jesús Narváez, el pastor Jesús Narváez, pastor de la Comunidad Cristiana Plenitud. Esa es la voz de Proyecto Real. Dios me los bendiga. Será hasta otro momento.